8:59, atención, acaba de dar su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, después de que el presidente de Estados Unidos esta madrugada publicara conversaciones privadas de Macron con él. El discurso ha sido muy duro. El discurso, Silvia, centra su punto sobre cómo está cambiando la geopolítica mundial y hablando sobre lo que está ocurriendo en esa relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Exactamente, Ricardo, ha sido un presidente Macron que lo hemos visto en el foro de Davos hablando quizá de la manera más franca, pero también mordaz sobre lo que está haciendo el manejo de la política exterior de Estados Unidos. Un Emmanuel Macron, hay que decir, porque lo van a ver ustedes si lo tienen ya, si lo tienen ya en lo que fue esta conversación. Primero fue un discurso y luego una conversación. Está el presidente Emmanuel Macron con gafas. Se ha dicho que tiene un problema en uno de sus ojos y por eso lleva gafas oscuras dentro de un recinto cerrado. Pero vamos a lo que dijo. Él lo que hablaba, arrancó diciendo que estábamos en un momento en que teníamos todas las herramientas para resolver todas las guerras. Sin embargo, había más de 60 conflictos bélicos abiertos en el mundo, a pesar de que alguien dice que los ha resuelto casi todos. Ese tipo de frases era la que iba soltando. También decía, estamos en un momento en que los gobiernos totalitarios creen que pueden manejar el mundo en función del más fuerte, hasta que finalmente, porque hasta ahí no daba el nombre de Estados Unidos, hasta que finalmente se refiere directamente a los Estados Unidos. Lo vamos a escuchar completo y luego comentamos la traducción de su discurso, pero vale la pena escucharlo. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concessions, and openly aim to weaken and subordinate Europe, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable, even more so when they are used as leverage against territorial sovereignty. Le dice, es la competencia de Estados Unidos que se está ejerciendo a través de acuerdos comerciales que socavan nuestros intereses exportadores, exigen concesiones máximas y buscan abiertamente debilitar y subordinar a Europa, junto con una acumulación incesante de nuevos aranceles que son fundamentalmente inaceptables, más aún cuando se utilizan como palanca contra la soberanía territorial. Es lo que dice el presidente francés Emmanuel Macron en una de las primeras sesiones que están teniendo lugar allí en Davos, porque ayer eran solamente las sesiones inaugurales, hubo un concierto y hoy comenzaban las sesiones y claro, todavía no llega ahí el presidente Donald Trump, él llega recién el día miércoles y lo que estamos viendo ahora es este presidente Emmanuel Macron, de que en las últimas horas el presidente Donald Trump reveló algunas conversaciones privadas que había tenido a través de mensajes de texto con Emmanuel Macron y se burlaba de él. También lo hizo con Mark Rutte, quien es el secretario general de la OTAN. Vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación con estas reuniones que va a haber aquí en Suiza, en Davos, porque se va a reunir con esos 8 países de la OTAN que están amenazados por los aranceles. Recordemos, el fin de semana el presidente Donald Trump anunció 10% de aranceles a partir del 1 de febrero para esos 8 países que se oponen a la incorporación, la anexión de Groenlandia, pero que lo iba a aumentar a 25% a partir del 1 de junio si se mantenían esa oposición. Eso es lo que ha dicho el presidente Donald Trump durante el fin de semana, y en las últimas horas también dijo que esos aranceles iban 100%, que no tenía ninguna duda sobre ellos. Por lo tanto, la presión es máxima. Vamos a ver qué posibilidades tienen los países europeos de defenderse frente a esto. Pero hay otro fenómeno que me gustaría tomarme un minuto para comentártelo, Ricardo, porque está ocurriendo en Rusia. Recordemos que el argumento que da el presidente Donald Trump para anexar Groenlandia es que dice que ahí hay toda una cantidad de buques, tanto rusos como chinos, que están tratando de amenazar a Estados Unidos. Uno podría pensar que Rusia se podría oponer o ofender por esa alusión de ataque. Sin embargo, toda la prensa rusa en este momento está en tono de burla. Se están burlando, por un lado, del apetito del presidente Donald Trump por adquirir Groenlandia, pero por otro lado se está burlando la prensa
prensa rusa y especialmente la prensa estatal rusa de la debilidad de Europa. Dice la prensa rusa que con esta ruptura histórica de la alianza transatlántica, Europa se vuelve cada vez más pobre, Ricardo. Muy bien, Silvia, gracias. 9:04 minutos. Felipe, quien está en la mala hora por nuestro vecindario es el barranquillero Alex Saab, después de haber sido todopoderoso durante más de una década, el principal testaferro de Nicolás Maduro, presuntamente hoy degradado, cada vez más lejos del círculo cercano de poder de Delcy Rodríguez. Ese va a acabar buscando escondederos a peso, porque ¿qué otro? Él tenía un cargo que era el Ministerio de la Producción o algo así. Sí, señor, y el fin de semana lo bajaron. Sí, correcto. ¿Y ahora qué le pasó la noticia a este es pícaro? Que a él le quedaba un carguito y se lo bajaron anoche también. Lo comunicó la presidenta interina encargada de Venezuela. Y lo que sigue es que le van a revocar el indulto que le dio Biden. Tercera escena, podría venir un eventual. No y la le esposa, quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. Camila Fabri, que también hace parte. ¿Está siendo investigada? Sí, ella está siendo investigada, pero recuerde, Camila Fabri, que es una mujer muy bella, la modelo, pero muy enredada. Recuerde que ella tiene, o le dio a Nicolás Maduro un papel protagonista, y recuerdo, Ricardo, que hacía parte de una comisión de trabajo, de gobierno, después de la captura del dictador Nicolás Maduro. No sé si a ella también la vayan a relegar. Esa no fue la que se enlistó en las fuerzas bolivarianas para defender a Maduro del ataque de los Estados Unidos. Esa misma. Camila Fabri. 9:05 minutos, pero hable Camila Fabri. Bella Camila Fabri. Sí, pues yo la vi enlistándose, linda además, una mujer linda. Una cantidad de payasadas que terminaron en nada porque se les llevaron al dictador en la madrugada del país. ¡Venga por mí! Y fueron por él. 9:06, Santiago Martínez, la mala hora de Alex Saab. Sí, Camila Fabri era o es aún la presidenta de la misión Vuelva a la Patria, que es esta misión que se encarga de recibir a los repatriados que vienen de Estados Unidos. Ayer llegó un vuelo, por cierto, de Estados Unidos. Ella estaba allí recibiéndola, porque repito su cargo, presidenta de la misión Vuelva a la Patria. Y Alex Saab, su esposo, pues le quedaba el cargo que era presidente del Centro de Inversión Internacional, un instituto y un cargo que le creó Nicolás Maduro. Eso no existía antes de que él fuese excarcelado por Estados Unidos en ese intercambio de aquel momento, y luego de hecho fue designado como ministro de Industria, cargo que le fue quitado el fin de semana por Delcy Rodríguez, y ayer le quitaron también de presidente del Centro de Inversión Internacional. Habría que saber de una manera si Camila Fabri también saldrá del gobierno. Por ahora se mantiene allí, repito su cargo, presidenta de la misión Vuelta a la Patria. Pero además de estos cambios, Ricardo, también se designó una nueva ministra de Salud, y en el cargo de Alex Saab quedó un señor que se llama Calixto Ortega, que viene a ser director del Banco Central de Venezuela y además es actualmente vicepresidente de lo económico, es decir, sería una pieza pues muy cercana a Delcy Rodríguez. Pero además de esa noticia también hay otra importante, y es que hablando de presos políticos, y es que en esa lista de centenares, 777, dice el Foro Penal, siempre hay un nombre que resalta, y es el de Rafael Tudares, pues él es el yerno de Edmundo González Urrutia, y sin ninguna aparición pública ni trabajo en temas políticos, pues igual terminó preso en enero de 2025, justo antes de la juramentación de Nicolás Maduro. En su momento, abogados y ONGs dijeron que su único delito era ser esposo de la hija del líder opositor, y eso pues se confirma ahora con una denuncia que hace Mariana González, quien detalla que en 3 ocasiones fue extorsionada o chantajeada al indicársele directamente que para la libertad de Rafael Tudares y que volviera a su casa, debía obligar a su padre, a Edmundo González Urrutia, a renunciar a su lucha y a su causa opositora. Y agrega que eso ocurrió en reuniones que se llevaron a cabo en sedes diplomáticas, en embajadas acá en Caracas, una de ellas en un espacio donde opera el arzobispado, y en oficinas de organizaciones de derechos humanos. Según su testimonio, que está en una carta de dos páginas, en cada uno de estos encuentros hubo testigos presenciales que escucharon íntegramente la exigencia que le hicieron. Es decir, que su papá dejara de ser el líder de la oposición y a cambio de eso su esposo saldría en libertad. Todo esto en una carta, como te decía, que tiene detalles del juicio que terminó en una condena de 30 años. Pocas veces, hay que recordarlo, a los presos políticos acá se les hace un juicio y los condenan. Lo común es que estén detenidos sin proceso judicial. En este caso ocurrió lo contrario, y cuenta Mariana González que nunca permitieron designar a un abogado privado, que nunca vieron el expediente y pues tampoco se enteraron de cuáles eran las pruebas en su contra, y que en una sola y única audiencia fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión. Ricardo. Estás escuchando